Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos de gestión de la Administración Civil del Estado y vamos a pasar a la segunda pregunta del supuesto práctico oficial de la oferta de empleo público del año 2020, 2021 y 2022, que es una pregunta de contratos, que está también un poco fusionada con una pregunta de gestión financiera. Lo vamos a ver ahora. Pero antes de nada, quiero que te quede claro que los supuestos prácticos de contratos son bastante sencillos, pese a lo que mucha gente piensa. Y ya sé que la ley es muy extensa, pero antes ni siquiera de verlo ya sé que me van a preguntar por un contrato de obras, suministros o servicios. Y me van a preguntar si es un contrato menor, si es un contrato, bueno, va a ser un contrato abierto seguro, pero si es de mayor o menor importe, o si está sujeto a regulación armonizada. Y en su caso, ¿dónde hay que publicarlo? Básicamente es lo que nos van a preguntar. Antes ya ni siquiera de mirarlo. Entonces, quiero que te quede claro que estos supuestos no son tan complicados como parecen, de verdad. La mayoría de la gente le tiene un miedo casi irracional, como si fueran un laberinto imposible, pero una vez que le pillas la lógica, todo se repite. Te lo vas a encontrar siempre igual. Un contrato de suministro, de servicio o de obras. Un procedimiento abierto, con preguntas que giran alrededor de lo mismo. Y a veces lo ligan con la parte económica, que es lo que sucede en este caso. Y es un patrón que se repite examen tras examen tras examen. Por eso te animo a que no te acerques a la ley de contratos con este rechazo que tiene la mayoría. No vale la pena. Cuando estudias entendiendo para qué sirve cada cosa y cómo encaja en un supuesto, va a cambiar completamente tu percepción. Deja de ser un muro y pasa a ser un mapa con el que navegar esta norma. Mira qué filosófico me ha quedado esto. Así que vamos a ver esto con calma, paso a paso, vas a ver que no tiene ningún misterio y vamos a analizar lo que hace bien el funcionario, lo que hace mal y sobre todo el motivo detrás de cada decisión. Sin prisa, sin miedo y con la mentalidad de esto se entiende y se controla, porque es la verdad. Así que vamos a ello. Bien, lo primero vamos a ver el enunciado, que es el mismo que vimos en la primera parte, la primera pregunta, la de subvenciones, que la considero bastante más complicada que la de contratos, te lo digo de verdad, y nos dice, Eduardo Casablanca, funcionario del subgrupo A2, está destinado en el Ministerio del Interior, en el que ocupa el puesto de jefe de sección nivel 24. Ya sabemos, la gente de gestión va del nivel 20 al 26. Como consecuencia de la resolución de un concurso específico, ha quedado vacante una jefatura de servicio nivel 26, el máximo que podemos alcanzar, en A2. Previa solicitud, el subsecretario del departamento concede a Eduardo dicha plaza mediante comisión de servicios. En su nuevo puesto de trabajo debe tramitar una serie de expedientes, y nos dieron 5. Este es el segundo. No vamos ni a prestar atención al resto. El segundo expediente se refiere a la tramitación de un contrato de suministro de material de oficina para el departamento por un importe de 20.000 euros. Esto ya nos da información. Eduardo considera que es posible la adjudicación directa del contrato, por estimar que se trata de un contrato menor. Y, pese a que aún no se ha procedido a la adjudicación por el órgano competente, comunica verbalmente a la empresa Suministros S.A., que es propiedad de su sobrino, que ha resultado ser la adjudicataria. Además, tramita un procedimiento contable ADOK. No entres en pánico. No entres en pánico, que ahora lo vamos a ver con calma, si nunca has visto esto de los documentos contables. De forma que se procede al abono de los 20.000 euros con carácter previo a la recepción del material a suministrar. En relación con el expediente de suministro de material de oficina, conteste razonadamente las siguientes cuestiones. ¿Es posible la adjudicación directa en un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros? De no ser así, ¿podría aplicarse el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público? Indique las características principales de dicho procedimiento. Y en el apartado C nos dice, ¿es correcto emitir un documento ADOK y proceder al abono de la cuantía señalada antes de haberse producido la recepción del material? Bien, lo primero que aquí nos hacen una pregunta A y ya nos están dando una pequeña pista de... Nos dicen si es posible la adjudicación directa de un material por este importe.
Y nos dicen, de no ser así, aquí ya nos están dando un poco de pistas de que no se puede. Porque nos dicen, ojo, y si no se puede, el más avispado ya habrá visto que no se puede. Pero bueno, te tiene que quedar clarinísimamente claro que esto no es un contrato menor por esta tabla que te voy a poner aquí. Y es esta tabla que tenemos aquí, que está tanto en mi Patreon como en mi Instagram. Y ya está actualizada para los nuevos importes SARA sujetos a regulación armonizada que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Y lo tenemos aquí. Entonces, esta tabla la tienes que tener completamente memorizada antes de empezar tu supuesto práctico. ¿Por qué? Porque ya nada más ver el importe, que te lo van a poner en el examen, vas a saber dónde identificarlo, dónde enmarcarlo. Si ves que es un contrato de suministro que supera los 60.000 euros y está por debajo de los 139.999, o de este importe exacto, ya sabes que es un abierto simplificado de mayor importe del 159.1. Si ves que nos hablan de un contrato de obras de 55.000 euros, ya sabemos que es un abierto simplificado de menor importe del artículo 159.6. Por lo tanto, esta tabla te la tienes que saber, apuntarla en un papel, tenerla completamente clara en tu cabeza. Porque así, cuando te digan, ojo, que esta persona ha adjudicado de forma directa un contrato de suministro por un importe de 20.000 euros, estimando que se trata de un contrato menor. Tú tienes clarísimo tu tabla y ves que un contrato de suministro es hasta 14.999. A partir de 15.000 ya no es un contrato menor. Y por eso te lo he puesto así, con un euro menos, para que no te líes. Porque te ponen menor de 15.000 euros, vale, menor de 15.000 euros es 14.999, no 15.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso lo he hecho así. Entonces, ya partimos de la base de que está mal. Ya no es un contrato menor. Y bueno, teniendo en cuenta que también se lo ha adjudicado a su sobrino directamente, verbalmente, pues ya vemos que algo no va bien aquí. Entonces nos dicen, de no ser así, podría aplicarse el procedimiento abierto simplificado previsto aquí, abierto simplificado, 159, ya sea de mayor importe, ya sea de menor importe, o simplificado o super simplificado, como lo denominan algunas personas. Como en la ley no viene esta denominación, sino que se lo ha ido poniendo a la gente debido al uso de la norma, yo le pongo mayor importe o menor importe, ¿vale? Los tenemos aquí, de mayor importe o de menor importe. Y son estos los rangos, ya sea suministros o servicios u obras. Bien, entonces en la última pregunta nos preguntan si es correcto emitir un documento AD o K. Y lo vamos a responder con la Ley General Presupuestaria y la orden de la Instrucción Operativa Contable. Sí, entonces vamos a ir a la última página del documento donde tenemos las fuentes normativas y tenemos, oh sorpresa, Constitución. Siempre, artículo, ya sabemos, 149.1, 18, la contratación corresponde en exclusiva al Estado, competencia exclusiva del Estado. Y luego solo la ley de contratos. Pero en este caso sucede que también nos preguntan por cosas de gestión financiera, los documentos contables y tal, que viene regulado en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria y en la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. Y es muy factible que nos pregunten algo de contratos ligado con esta parte de los documentos contables, que al final está muy interrelacionado. Por lo tanto, yo estoy preparando un documento para subirlo y que lo tengas ahí para poder estudiarlo de forma conjunta. Es muy sencillo y lo vas a ver en este supuesto, así que no te preocupes, ¿vale? Bien, entonces como siempre vamos a proceder. Vamos a ver aquí un segundo el enunciado y lo vamos a dejar aquí. Y vamos a proceder a responder a las preguntas y lo voy a hacer aquí contigo. Vamos a copiar esta primera y vamos a empezar a responder con lo que nos está diciendo el enunciado. Como hacemos siempre, breve exposición de motivos, ya empezamos a motivarnos con lo que estamos comentando, ya nos empezamos a meter en materia y
lo mismo, empezamos a soltar la mano, a hablar de la casuística que nos estén planteando y ya comenzamos a fluir con el problema. Y nos dice, el supuesto de hecho indica que el segundo expediente que debe tramitar Eduardo está relacionado con un contrato de suministro de material de oficina para el departamento, por un importe total de 20.000 euros. Partiendo de esta cifra, Eduardo interpreta que se trata de un contrato menor y en base a ello considera viable su adjudicación directa, sin necesidad de acudir a un procedimiento abierto. De hecho, incluso llega a comunicar verbalmente a la empresa Suministros S.A., propiedad de su sobrino, que será la adjudicataria, pese a que el órgano de contratación aún no ha dictado una resolución formal de adjudicación. Además, tramita un documento contable para proceder al pago de los 20.000 euros antes de que el material haya sido efectivamente recepcionado. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Pues lo de siempre. Hemos hecho una exposición de motivos para prepararnos a responder lo que nos están preguntando. Hemos cogido el material que teníamos en la introducción, que Eduardo considera que es un contrato menor, que se lo puede adjudicar directamente a su sobrino, a la empresa de su sobrino, porque ha visto que son 20.000 euros y considera que es menor y tal, y lo hemos puesto de una forma muy bonita, muy bien razonada, y con este primer planteamiento vamos a pasar a describir el marco jurídico aplicable a este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar comentando que a partir de esta situación, el primer aspecto que debe analizarse es si Eduardo está en lo correcto al considerar que un contrato de suministro de 20.000 euros puede adjudicarse de forma directa como un contrato menor. Y tú ya sabes que no es así, porque eres alumno de este curso y tienes esta tabla bien interiorizada en tu cabeza. Y además yo te la voy a poner en este mismo documento para que te la puedas descargar en conjunto con el supuesto práctico y así no tengas ninguna duda y te la machaques hasta que te quede meridianamente clara. Y si modifican alguno de estos importes, porque cada 2 años se modifican los umbrales de los contratos SARA, pues lo tienes que modificar. También podría modificarse alguno del resto de los importes, pero no va a ser tan probable. Entonces, aquí te lo dejo. Pero nos tenemos que remitir a las fuentes normativas, que son, en primer lugar, debemos acudir a la Constitución española, que en su artículo 149.1.18 señala que la contratación pública corresponde en exclusiva al Estado. Dicha reserva de ley se traslada al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2024. En adelante, LCSP. Sí, y aquí lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos todo bonito, todo perfecto. Y como ves, todavía no hemos empezado a responder nada. Simplemente hemos hecho nuestra exposición de motivos, qué está sucediendo aquí, qué marco jurídico le vamos a aplicar y ahora vamos a proceder a responder. Entonces, para responder, lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestra queridísima Ley de Contratos, que la tenemos aquí en las fuentes normativas, como te comenté.
del documento que te voy a subir. Bueno, ya hemos comentado el artículo 149.1.18, que lo vamos a volver a ver por si acaso no te ha quedado claro. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Nos dice el procedimiento administrativo común, la legislación básica sobre contratos corresponde en exclusiva al Estado, ¿vale? Y entonces venimos a la ley de contratos y vamos a venir ya al artículo 1, a ver qué nos dice. Objeto y finalidad. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Si nos fijamos, aquí está habiendo un problema, y es que nuestro amigo Eduardo le está adjudicando el contrato directamente a su sobrino y sin seguir la tramitación regulada por la ley. Por lo tanto, está yendo en contra de estos principios, ¿vale? Entonces, conviene señalar esto en el supuesto. Por lo tanto, vamos a decir... Déjame ampliar un poco esto para que lo veas mejor. Vale, ahí lo ves bien, ¿no? Perfecto. Bien, pues aquí conviene decir que el artículo 1, Ley de Contratos del Sector Público, establece los principios que deben regir toda contratación del sector público. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, igualdad de trato y no discriminación entre los licitadores. Asimismo, el precepto recuerda que la contratación pública debe orientarse a una utilización eficiente de los fondos públicos, garantizando la estabilidad presupuestaria y el control del gasto, así como la definición previa y clara de las necesidades que justifican el contrato. También exige preservar la libre competencia y seleccionar siempre la oferta económicamente más ventajosa. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando un poco de lo que debe suceder en la contratación, que viene regulado en el artículo 1, y que no solo debes aprendértelo de carrerilla, sino que debes entenderlo bien. Porque esto se trata de que los entes públicos no adjudiquen a dedo a sus amigos, sino que sea algo en el cual haya transparencia, un procedimiento transparente, ajustado a la legalidad, en el cual todas las empresas tengan oportunidad de acceder a esto, porque son los recursos de todos. Por lo tanto, esto de este es mi sobrino, se lo adjudico, no puede suceder. Aunque en la práctica suceda, pero en nuestro supuesto debemos dejar claro que esto no. Entonces, un pequeño parrafito como este, que te lleves semi preparado para tu supuesto, no viene nada mal, ¿vale? Yo estoy en proceso de hacer una guía normativa para los supuestos de contratación. Me está llevando mucho tiempo porque hay muchas situaciones diferentes que se pueden dar. Pero este parrafito yo lo llevaría preparado, o por lo menos interiorizado, para que entiendas lo que está sucediendo. Y es que no se puede adjudicar de forma arbitraria, se tiene que seguir el procedimiento legalmente establecido. Entonces, tenemos un contrato de suministro, que nos decía el enunciado. ¿Vale? Es un contrato de suministro. ¿Dónde está regulado esto? Pues está regulado en el artículo 16 de la Ley de Contratos. Ya tienes que saber que desde el 13 hasta el artículo 17, bueno, 18, pero no nos lo van a preguntar en un supuesto. Tal vez nos lo pregunten, pero bueno, es poco probable. Tenemos todos los contratos. Tenemos el 13 obras, 14 concesión de obras, no nos lo van a preguntar en un supuesto práctico. 15 concesión de servicios, no nos lo van a preguntar en un supuesto práctico. Suministro, sí nos lo van a preguntar. Servicios, sí nos lo van a preguntar. Por lo tanto, nos tenemos que memorizar tanto que se regula el contrato de obras en el artículo 13 como su definición.
¿Qué son los contratos de obras? ¿Qué son los contratos de suministros? ¿Y qué son los contratos de servicios? Para poderlo definir. En este caso, como estamos en un contrato de suministro, vamos a decir que viene regulado en el artículo 16 y lo vamos a definir. ¿Vale? También vamos a definir otra cosa, que es algo que tienes que tener muy claro. Y viene regulado en el artículo 25, que es un contrato administrativo, que son los que celebra una administración pública. ¿Sí? Que son los contratos de obra, concesión de servicio, suministro y servicios. Todos los contratos que te vayan a preguntar en un supuesto práctico del examen de gestión de la Administración Civil del Estado va a ser un contrato administrativo, porque va a ser celebrado por una administración pública, ya sea un ministerio, un organismo autónomo, lo que sea, pero va a ser así siempre. Ya te lo digo ahora. Entonces, de paso, vamos a hablar que es un contrato de suministro que está regulado en el artículo 16 y que conforme al artículo 25 es un contrato administrativo. Y así ya nos lo quitamos de encima, ¿vale? Ya puestos, podemos decir que no es un contrato sujeto a regulación armonizada, porque ya sabemos el umbral y ya has visto en la tabla que tienes completamente memorizada que el contrato está enmarcado ¿dónde? Aquí. Porque son 20.000 euros. Ya lo has visto nada más empezar, ya lo sabes, porque tienes esta tabla memorizada. Y has ido a ver los 20.000 euros y decir, contrato abierto, simplificado de menor importe, artículo 159.6. ¿Sí o no? Estoy seguro de que sí. Porque es de suministro. Entonces, puedes decir también que no está sujeto a regulación armonizada. Puedes decir también que no es un contrato menor. Es decir, vamos a ir redactando, comentando todo esto. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con la redacción, lo voy a hacer contigo como siempre, y vamos a poner: el contrato analizado encaja claramente dentro de los contratos de suministro. Categoría regulada en el artículo 16 de la que incluye aquellos contratos cuyo objeto sea la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Y esto es lo que te decía antes, que es la definición que tenemos que tener bien clarita, que está aquí. Adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin opción a compra de productos o bienes muebles. ¿Vale? Lo tienes que poner. Es importante porque hay que mencionar esto en el supuesto práctico. Entonces, continuamos con lo que te dije antes, de que es un contrato administrativo. Además, conforme al artículo 25, estamos ante un contrato administrativo, puesto que es celebrado por una administración pública. Se entiende, ¿verdad? Es un contrato celebrado por una administración pública. En este caso, estábamos con el Ministerio del Interior. ¿Vale? Aquí han mandado a nuestro colega Eduardo a una jefatura de servicio nivel 26 y aquí tienen que gestionar unos expedientes, pero es una administración pública y todos los contratos que veamos, todos, van a ser administrativos, porque no nos van a preguntar algo fuera de esto. Estamos en gestión de la Administración Civil del Estado. Siempre va a ser un ministerio, un organismo autónomo. Si quieren rizar el rizo, tal vez sea una entidad pública empresarial, lo dudo, pero podría ser. Sí, entonces, vamos a continuar. Ahora corregimos esto. Y no se encuentra sujeto a regulación armonizada, ya que no supera los umbrales establecidos en el artículo 21 de la propia ley. ¿Qué umbrales son estos? Los que ya conocemos, porque tenemos la tabla bien memorizada. Déjame corregir esto un momentito para que quede bien. Vale. Entonces, vamos a continuar diciendo que
Una vez determinado el régimen jurídico aplicable al contrato, régimen jurídico, contrato de suministros, contrato administrativo, y si no es suministro el que nos pregunten va a ser de obras o servicios, procede a analizar si puede o no ser tramitado como un contrato menor, que es precisamente lo que Eduardo entiende que permite la adjudicación directa. ¿Vale? ¿Es un contrato menor? ¿Sí o no? Pues lo vamos a descubrir viniendo aquí a la ley, al artículo 118. Entonces, control F, 118, y llegamos aquí. Contratos menores. Tú no has tenido que ir al artículo 118 porque ya has venido a la tabla que yo subí aquí. Y ya te lo sabes. Ya sabes que los menores son los que sean menores de 15.000 euros en suministro y servicios o menores de 40.000 euros en obras. O lo que es lo mismo, 39.999. Si son 40.000 ya no es menor. Ojo. Por eso yo te he puesto esta tabla así, para que no te confundas nunca. Porque nos dice valor estimado inferior a 40.000 euros. ¿Vale? O sea que si es 40.000 euros ya no. Es inferior a 40.000 euros. O en suministro y servicios inferior a 15.000 euros. Entonces aquí vamos a hacer referencia al artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Artículo que te vas a saber a la perfección después de un par de vueltas de la ley. Tampoco tiene más. Y vamos a tomar todas las partes de la ley donde hablan de contratos menores, lo vamos a comprimir en un solo documento y de esta forma, si te preguntan algo relacionado con contratos menores, vas a poder responder redactando y haciendo mención a todos los artículos de la ley donde mencionan los contratos menores. De esta forma le vas a demostrar a los correctores que te lo sabes a la perfección. ¿Sí? Pues vamos a poner. Vale, Eduardo entiende que es de adjudicación directa y entonces aquí vamos a poner. Aquí resulta fundamental el artículo 118 de la que define con absoluta precisión qué se entiende por un contrato menor. Según este precepto, son contratos menores los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros. Y los contratos de suministros o servicios cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros. ¿Sí? Vamos a corregirlo aquí un momentito para ponerlo bonito. Vamos a poner así. Y así. Y así. Bien. Nos quedó claro, ya lo teníamos claro de antes, pero ahora además sabemos que está regulado en el artículo 118, ¿vale? Y entonces vamos a poner aquí más teoría y vamos a decir estos límites son estrictos y no admiten interpretación extensiva. La ley diferencia claramente entre obras y suministros, fijando un umbral inferior en el caso de estos últimos. Por ello, al tratarse de un contrato de suministro cuyo importe ascienda a 20.000 euros, supera el máximo legal permitido para ser considerado contrato menor. Como consecuencia, no puede calificarse como un contrato menor y por lo tanto no es posible su adjudicación directa. La actuación de Eduardo, tanto al comunicar verbalmente la supuesta adjudicación como al iniciar trámites contables sin que exista la adjudicación formal, se aparta del procedimiento legalmente establecido y vulnera las exigencias
de la Ley de Contratos del Sector Público. Y vamos a finalizar diciendo, en definitiva, la respuesta a la primera pregunta es clara. No es posible la adjudicación directa de un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros, ya que no cumple los requisitos objetivos del artículo 118 de la para ser considerado contrato menor. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Ojo que, si te fijas, nosotros podríamos haber respondido solo esto último. Podríamos haber respondido solo esto. No es posible la adjudicación directa de un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros, ya que no cumple con los requisitos del artículo... No podemos responder solo eso. Nosotros nos tenemos que extender, tenemos que desarrollar, explicar el porqué. Tenemos que explicarlo como para que alguien que jamás haya visto nada de este tema lo pueda leer y entender. Que aunque no entienda la ley pueda decir, ojo, aquí me están hablando del artículo 118, me lo están justificando. Imaginémonos que eres Eduardo y te razonan que esto no puede ser así en un documento oficial, en un documento administrativo. Te mandan una notificación a tu casa. Tú no puedes decir, no, esto no se puede hacer porque no es un contrato menor. No, aunque lo sepas. Tienes que justificarlo bien, como hemos hecho aquí. Tienes que decir qué dice la Ley de Contratos del Sector Público, donde se regulan los contratos de suministros, cuáles son los contratos menores, entre qué umbrales están recogidos, ¿vale? Que estos límites son estrictos y que en este caso no se trata de un contrato menor, porque son 20.000 euros. ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Yo creo que se entiende perfecto. Entonces, bueno, no le vamos a dar muchas más vueltas. De todas formas, si tienes alguna pregunta, ya sabes cómo hacérmela. Y nos dice el apartado B. Vamos a copiarlo, lo pegamos aquí. Nos dice, de no ser así, podría aplicarse el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Indique las características principales de dicho procedimiento. ¿Podría? 159, aquí lo tenemos. Mayor importe, menor importe. ¿Dónde crees que está? Lo tienes claro, ¿verdad? Pues vamos a responderlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a revisar el artículo 159. ¿Vale? Control F, 159 y llegamos mucho más rápido. Aquí lo tenemos. Y aquí viene definido todo lo que yo te he puesto aquí. Con la excepción de que yo aquí te lo he puesto de forma gráfica y sencilla. Y aquí viene un poco más complejo. Por eso yo entiendo que a las personas le cueste esta norma, porque en ocasiones se lían un poco. Y aquí te ponen que su valor estimado sea igual o inferior a 2 millones de euros en el caso de contratos de obras y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1 letra A, 22.1 letra A de la ley. ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no me dices el importe? Y me remites otra vez al 21. Claro, si tú estás estudiando esto en papel, pues esto es un calvario. Entonces, por eso siempre invito a estudiar esta norma en digital. Pero como tú ya tienes esta tabla que te he dado yo, pues no tienes problema. Y ya sabes que el importe a que se refiere es este de aquí. Los 140.000 euros. Aquí lo tenemos. 2 millones de euros, igual o inferior. Por eso pongo 2 millones de euros. ¿Pero qué nos dice en suministro y servicios? Nos dice que sea inferior a las cantidades establecidas en estos artículos.
que es 140.000 euros. Todavía no. Actualmente estamos en 2025, a punto de terminar el año. Pero a partir del 1 de enero serán 140.000 euros, ¿vale? Este importe. Pero nos dice inferior, por lo tanto, 159.1. Suministro y servicios, 139.999. Así ya sabemos que no es igual o inferior, sino que es inferior, porque ya hemos memorizado esta cifra con un euro menos. ¿Se entiende la lógica de esto? Esto lo hago para que no te líes. Vale, entonces, igual o inferior a 2 millones. Vale, el abierto simplificado. Si es superior, pues ya sabemos que estamos con el abierto normal. Entonces, continuamos. Y lo que vamos a poner es: en segundo lugar, una vez descartado que el contrato pueda calificarse como contrato menor, y por tanto descartada también la posibilidad de adjudicación directa, es necesario analizar si sería viable tramitar este expediente mediante el procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sí, básicamente, otra vez, exposición de motivos. Tampoco hemos dicho mucho más. ¿Vale? De hecho, nos están diciendo en el propio enunciado que es el artículo 159. Un pequeño regalo que nos dejan ahí. Este precepto determina en qué casos puede recurrirse a esta modalidad procedimental, que está pensada para agilizar la tramitación de determinados contratos sin renunciar a las garantías esenciales de publicidad, concurrencia y transparencia. Y continuamos con lo que nos dice el artículo 159, que ya lo hemos visto, y que si lo revisamos por la tabla lo tenemos todavía más rápido. Y nos dice: el artículo 159 establece que los órganos de contratación podrán utilizar el procedimiento abierto simplificado en los contratos de suministro siempre que su valor estimado no supere los límites cuantitativos fijados por la ley. ¿Cuáles son estos límites? Estos que tenemos aquí. Por eso te digo que si memorizas bien esta tabla, tan pronto como veas el supuesto práctico ya vas a saber identificar inmediatamente de qué contrato se trata. Si es menor, si es abierto, simplificado, de mayor o menor importe, si es abierto a secas o si es sujeto a regulación armonizada. ¿Entiendes el poder de esta tabla? Esta tabla es poderosísima para tan pronto como veas el supuesto saber de qué te están hablando y saber dónde enmarcarlo en la norma. Continuamos. En concreto, la norma indica que, mientras los contratos de obras deben situarse en un importe igual o inferior a 2 millones de euros, en el caso de suministros y servicios, como el que nos ocupa, el valor estimado no debe superar las cifras previstas en los artículos 21.1a y 22.1a de la Para los contratos de suministro, el umbral relevante es el de 140.000 euros. Y repito, si esto lo miras ahora, lo que te van a decir es que son 143.000 euros, porque esto entra en vigor el 1 de enero de 2026, ¿vale? Yo ya me estoy adelantando a esto para que ya lo tengas listo, porque evidentemente el examen no va a ser este año, va a ser en 2026. O si estás viendo este vídeo más tarde y este umbral ya ha cambiado, ojo, porque cambia cada 2 años, ¿vale? Continuamos. Dado que el supuesto asciende a 20.000 euros, queda claramente incluido dentro de los límites que permitirían emplear el procedimiento abierto simplificado. Por lo tanto, esta vía procedimental es plenamente aplicable al expediente que debe tramitar Eduardo.
¿Sí? ¿Qué pasa? Que dentro del 159 tenemos dos. El de mayor importe y el de menor importe. ¿Dónde está enmarcado nuestro contrato? Lo sabemos. Aquí. Abierto simplificado de menor importe en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público. Que si lo mencionas además, quedas como un caballero o caballera. Sí, se entiende, ¿no? Es que se ve muy, muy claramente. Si lo ves aquí, entonces no hay que liarse más. Vamos a poner... Déjame corregir esto primero. Vamos a poner. Además, conviene destacar que el artículo 159 incorpora una modalidad aún más ágil dentro de este mismo procedimiento, el denominado procedimiento abierto de menor importe, recogido en el apartado sexto del artículo 159. Algunos lo denominan supersimplificado, tal, a mí no me gusta llamarlo simplificado, abierto simplificado de menor importe. Hay cada uno con su rollo porque la ley no lo menciona expresamente de ninguna forma. Hay dos procedimientos dentro del 159. Uno de menor importe y otro de mayor importe, pero no tienen denominación como tal. Eso de supersimplificado y tal es algo que la gente se ha inventado para diferenciarlos, pero no existe, ¿vale? No existe la norma. Esta modalidad, habitual en la práctica administrativa, puede utilizarse en contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros y en contratos de suministros y servicios inferiores a 60.000 euros, siempre que no tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Obras menores de 80.000 euros. Suministro y servicios menores de 60.000 euros. ¿Vale? ¿Qué significa menor de 80.000 euros? 80.000 euros, no. Significa 79.999. ¿Qué significa menor de 60.000 euros? 59.999. ¿Se entiende la lógica detrás de esta tabla con un euro restado? ¿Vale? Entonces, aquí he puesto que comprende desde 15.000 hasta 59.999 en suministro, porque es el que viene después del contrato menor, 15.000. Si nos hablan de un contrato de suministro de 15.000 euros o más, estamos ante un abierto simplificado de menor importe también. ¿Vale? Creo que se entiende bien. Entonces vamos a continuar diciendo, es decir, y esto es lo relevante, un contrato de suministro como el analizado, de 20.000 euros, encaja perfectamente en esta modalidad, por lo que la convierte en la opción más adecuada y eficiente para tramitar el expediente. ¿Vale? Vamos a venir aquí un momento a ver qué nos decía esto, porque nos decía: indique las características principales de dicho procedimiento. Esto está aquí metido como una pregunta medio encubierta, ¿vale? Porque tenemos el apartado B, si podría, y al final nos dice, indique las características principales de dicho procedimiento. Ojo, que no se nos escape, porque además no es una cosa menor, por así decirlo, tiene mucha importancia esto. Entonces yo lo voy a expresar incluso como una pregunta aparte, aquí, ¿vale? Entonces, en circunstancias normales, yo considero que no sería necesario ponernos a describir todas las características que tiene un procedimiento abierto simplificado de menor importe, porque son muchas. Y lo tenemos aquí en la norma. Lo tenemos en el punto 6 y son todas estas. Abierto, simplificado de menor importe, todas estas. Pero como en el supuesto práctico nos están preguntando concretamente esta parte,
indique las características principales de dicho procedimiento, pues tenemos que indicarlas todas. Así que vamos a ello. Y vamos a poner apartado A. El plazo mínimo para presentar proposiciones no puede ser inferior a 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Apartado B. En el caso de adquisiciones de bienes de mercado habituales o estandarizados, este plazo puede reducirse a 5 días hábiles, lo que agiliza de forma notable la tramitación del contrato. Los licitadores estarán exentos de acreditar solvencia económica, financiera o técnica, facilitando así la concurrencia sin menoscabo de las garantías. Como se trata de un procedimiento abierto simplificado, pues los requisitos son menores, ¿vale? Y el procedimiento es más ágil en este sentido. Tenemos el apartado D que nos dice: las proposiciones se presentarán en un único sobre o archivo electrónico y su valoración se realizará exclusivamente mediante criterios cuantificables automáticamente mediante fórmulas, evitando valoraciones subjetivas, lo que de nuevo dilataría el procedimiento y lo haría más lento. Apartado E que nos dice: la evaluación de las ofertas podrá realizarse mediante sistemas informáticos o con el apoyo de una unidad técnica que asista al órgano de contratación. El sistema deberá garantizar electrónicamente que las proposiciones no puedan abrirse antes de la finalización del plazo de presentación, motivo por el cual no se celebra acto público de apertura, como si sucede en los procedimientos abiertos normales o en los sujetos a regulación armonizada. Las ofertas y la documentación relacionada con la valoración serán accesibles electrónicamente y sin restricciones una vez se haya notificado la adjudicación del contrato. No se exigirá la constitución de garantía definitiva, lo que contribuye a simplificar aún más la tramitación del procedimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas son las características del contrato abierto, simplificado, de menor importe. Importante que las conozcamos. Sobre todo teniendo en cuenta que la lógica detrás del tema está que agiliza la contratación. Porque al ser menor importe, pues lo que se busca es que sea más rápido. ¿Sí? Y continuamos con una pequeña conclusión. Vamos a poner: finalmente, debe señalarse que, en todo aquello que no esté expresamente previsto para esta modalidad de menor importe, se aplicarán las reglas generales del procedimiento abierto simplificado, completando así el marco jurídico del expediente. En consecuencia, atendiendo al importe del contrato y a las características del objeto contractual, el procedimiento abierto supersimplificado o simplificado de menor importe es plenamente aplicable y resulta la opción más adecuada para la tramitación del expediente. Y fíjate que genial nos ha quedado todo con su conclusión y todo. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que nos preguntan por lo siguiente. Venimos aquí al enunciado un momento para que lo veas bien. Nos dice: ¿es correcto emitir un documento AD o K y proceder al abono de la cuantía señalada antes de haberse producido la recepción del material? Bien, pues aquí ya tenemos que ir a otra norma, que la tenemos aquí, en las fuentes normativas. Concretamente dos normas, que son la Ley General Presupuestaria y la Ley de la Instrucción Operatoria Contable.
Vamos a verlas aquí y vamos a ver qué sucede con estos documentos contables. Yo lo voy a redactar aquí contigo como siempre y vamos a poner. Vamos a pasarlo a la siguiente página para que se vea mejor. Nos dice si es correcto emitir un documento ad hoc. Si nunca has visto este tema, te va a resultar muy extraño esto. Pero vamos a, como siempre, aunque no supieras nada de este tema, si has seguido a rajatabla mis supuestos prácticos y la metodología para resolverlos, este primer párrafo sabrías redactarlo, porque podemos hacerlo sin tener ni idea de lo que nos están hablando, simplemente haciendo referencia al enunciado y a la exposición de motivos. Y vamos a decir: en último lugar, se plantea si resulta conforme a la normativa presupuestaria la actuación de Eduardo al emitir un documento ad hoc y ordenar el abono de los 20.000 euros antes de que el material haya sido efectivamente recepcionado. Para resolver esta cuestión es necesario partir de un aspecto esencial. Al no tratarse de un contrato menor, este contrato debe seguir la tramitación ordinaria prevista tanto en la legislación contractual como en la normativa presupuestaria aplicable al gasto público. ¿Vale? Los contratos menores, se emite la factura, se incorpora el expediente y listo. Es fácil y tal vez su procedimiento de ejecución del gasto se puede simplificar también, pero como estamos ante un contrato abierto que aunque sea simplificado hay que seguir el procedimiento establecido, no se puede emitir este documento. Ya te lo adelanto ahora. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las fases de la gestión del gasto, que lo tenemos en la Ley General Presupuestaria. Concretamente en el artículo 73. Venimos al índice, artículo 73, fases del procedimiento de la gestión de los gastos, y son estas de aquí. La gestión del presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se realizará a través de las siguientes fases. Y son: A, aprobación del gasto, documento A, ya te lo digo ahora, de aprobación. B, compromiso de gasto, documento D, de gasto. Yo utilizo esta regla para memorizarlo, pongo esta D en mayúscula. Reconocimiento de la obligación, documento O, U, O, K, que es como, vale, lo reconozco, ok, te pago, OK. Ordenación del pago y pago material. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser mencionar esto en nuestro supuesto. Pero primero tenemos que establecer el marco jurídico aplicable aquí, ¿vale? Porque ya hemos dicho, y déjame corregir esto, que no se puede emitir un documento ad hoc, tenemos que seguir el procedimiento establecido y tenemos que remitirnos a la normativa. Esto implica que cualquier operación contable que pretenda realizarse en relación con el contrato debe ajustarse estrictamente a las disposiciones de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria en adelante, así como a la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable aplicable a la ejecución del gasto del Estado en adelante, Estas normas establecen el procedimiento, la secuencia y los documentos que deben generarse en cada fase de la ejecución presupuestaria, garantizando que el gasto público se realice con pleno respeto a los principios de control, legalidad y eficacia. Este párrafo te lo puedes copiar tal cual
Y si te hablan de algo relacionado con los documentos contables, se lo sueltas porque te queda ahí perfecto. ¿Vale? Porque siempre vamos a hacer referencia a la Ley General Presupuestaria y a la orden de la instrucción operatoria contable. Entonces, párrafo que te puedes memorizar sin ningún problema para soltarlo en el supuesto práctico. Y vamos a mencionar aquí lo que nos decía el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria. El artículo 73 de la identifica las fases en las que debe desarrollarse la gestión del presupuesto de gastos del Estado y de los organismos que forman parte del sector público estatal. Este precepto establece 5 fases sucesivas y obligatorias. Que son las 5 fases que ya te sabes porque las acabamos de ver. Y puedes enumerarlas, como ya te he dicho varias veces, en el supuesto práctico, no hay ningún problema en hacer así. Bueno, evidentemente lo estarás escribiendo con un bolígrafo en el papel, pero puedes hacer enumeraciones de este estilo sin ningún problema en tu supuesto, ¿vale? Flechas, cualquier cosa con tal de que se entienda que entiendes, que sabes lo que te están preguntando, que conoces la teoría y que lo puedes responder perfectamente. Esta secuencia es inalterable. No puede ordenarse un pago sin que previamente exista un reconocimiento válido de la obligación. Este reconocimiento exige que la prestación contractual haya sido efectivamente cumplida y acreditada. Por ello, el análisis del caso debe centrarse en establecer si Eduardo respetó o no esta secuencia. ¿Y tú qué piensas? ¿Que la respetó o no? Yo creo que no la respetó. Vamos a ver qué nos dice la regla 77 de la instrucción de la operatoria contable. Venimos de nuevo a nuestras fuentes normativas. Venimos a la instrucción de operatoria contable y vamos a ir a la regla 77. Si nos fijamos, bueno, estamos en el 73 de la Ley General Presupuestaria y en el 77 de la instrucción, ¿vale? Entonces aquí nos dice: al inicio de un expediente de contratación, el servicio gestor expedirá un documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un RC de ejercicios posteriores. Dichos documentos se remitirán a la oficina de contabilidad, en donde, una vez registrados, se obtendrá certificado de existencia de crédito. ¿Vale? Retención de crédito, reserva de crédito. Quédate con que se retiene ese dinero para ese fin en concreto. Primer documento. Entonces, tenemos este primer documento. Y luego tenemos los que siguen, que son los de el documento A, de aprobación del gasto, el documento D, del compromiso del gasto, etc. ¿Vale? Y después el reconocimiento de la obligación, que es el OK. Es como, ok, te voy a pagar, reconozco mi obligación. ¿Sí? Bien, pues todo esto viene aquí regulado. Entonces vamos a pasar a redactarlo. Y vamos a decir, vale, ya quedamos con que esta secuencia es inalterable, entonces vamos a pasar a la siguiente fuente normativa. La regla 77 de la desarrolla en detalle cómo deben documentarse las distintas fases de ejecución del gasto cuando se tramitan expedientes de contratación. Esta regla dispone que, al iniciarse cualquier expediente contractual, el servicio gestor debe emitir un documento RC correspondiente al ejercicio corriente. Y si procede, un RC de ejercicios posteriores. Estos documentos se remiten a la oficina de contabilidad, donde se registran y sirven para generar 2 certificados esenciales: el certificado de existencia de crédito y el de cumplimiento de los límites de la Ley General Presupuestaria. Ambos deben incorporarse al expediente antes de continuar su tramitación.
Una vez aprobado el expediente de gasto, el servicio gestor debe elaborar el documento AD, mediante el cual se compromete el gasto por la parte correspondiente al ejercicio en curso. Si el gasto se extiende a ejercicios futuros, se generará también un documento A por la parte imputable a dichos ejercicios. Vamos a corregir esto. Y seguimos. Posteriormente, cuando el contrato se formaliza, la Administración debe emitir el documento D, por el importe que debe imputarse al presupuesto del ejercicio correspondiente. Este documento, junto con el contrato formalizado, se remite igualmente a la Oficina de Contabilidad. ¿Sí? Todo esto según lo que nos dice la regla 77. Ya la hemos visto. ¿Pero qué nos dice la regla 78? Pues aquí nos hablan del documento OK, que es el reconocimiento de la obligación. ¿Vale? Que es como, vale, ya se ha cumplido la prestación y vamos a pagar. Esta es un poco la traducción. Entonces vamos a poner la clave de esta pregunta se encuentra en la regla 78. Que regula el reconocimiento de la obligación. Tercera fase del gasto público. Estas fases siempre son las mismas y son muy sencillas, por lo tanto, no hay que liarse. Son siempre las mismas. Entonces, si nos aprendemos esto de memoria y lo sabemos redactar bien, cuando nos pregunten por documentos contables o fases del gasto, simplemente decimos esto y ya está. Esto no va a cambiar. De acuerdo con esta norma, antes de poder reconocer la obligación, es imprescindible que el contratista justifique el cumplimiento de la prestación contractual, o en su caso, que exista una previsión legal que permita realizar un abono a cuenta, siempre condicionado a unas garantías específicas. En los contratos de suministro ordinarios, como el del supuesto, la obligación solo puede reconocerse una vez el material haya sido entregado y formalmente recepcionado. Fíjate cómo estamos haciendo referencia a lo que nos están preguntando. No solo estamos soltando información teórica sin ningún sentido, sino que recordamos que nuestro amigo Eduardo había pagado antes de recibir el material, y esto no puede hacerse. Solo se puede emitir este documento cuando se haya recibido el material. Entonces vamos a decir, este reconocimiento se documenta mediante la emisión del documento OK, que únicamente puede generarse después de que el órgano competente haya comprobado y aprobado la prestación realizada. Solo entonces puede procederse a la fase siguiente, la ordenación del pago. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro amigo Eduardo lo estaba haciendo todo mal. Además de con enchufismos y todo, o sea... Muy mal, vale. Por tanto, y conforme a la normativa citada, no es posible emitir un documento AD/OK, ni proceder al pago de los 20.000 euros antes de que el suministro haya sido entregado. Esta actuación vulnera la secuencia establecida en el artículo 73 de la LGP y en la instrucción de operatoria contable, quebrantando además los principios de control del gasto público. Los pagos anticipados sin regulación específica están expresamente prohibidos. Y vamos a finalizar nuestro supuesto práctico diciendo: en consecuencia, la actuación realizada por Eduardo no es correcta desde el punto de vista presupuestario ni contable, ya que se salta varias fases del procedimiento y realiza un pago anticipado no amparado por la normativa aplicable.
¿vale? Y aquí lo tenemos respondido de forma perfecta como siempre. Bien, este supuesto no ha sido particularmente fácil. La parte de contratación sí, pero ya cuando nos ponen un poquito de gestión financiera dentro de la misma pregunta, la cosa se complica, ¿vale? Pero ya te digo que si te hablan de documentos contables y tal, esto es lo máximo a lo que pueden ir. O sea que, teniendo en cuenta esto, pues ya hemos respondido muy bien a todo lo que nos estaban preguntando. Hemos hecho referencia al enunciado, hemos respondido a las 3 preguntas de forma perfecta, mencionando la normativa, con nuestra exposición de motivos, justificación legal, entrado en materia con los artículos pertinentes de la ley de contratos, que ya te digo, que siempre son los mismos, siempre va a ser un contrato de obras, suministros, servicios y siempre va a estar enmarcado dentro de esto que tenemos aquí. Va a ser un contrato menor, uno abierto, simplificado de mayor o menor importe, abierto a secas o SARA. Ya está, no tiene más complicación. Hemos continuado explicando cuáles son los contratos menores y por qué este no se ajusta a esa normativa. Y después hemos respondido a la siguiente pregunta explicando cómo es el procedimiento abierto simplificado y en concreto cómo es el procedimiento abierto simplificado de menor importe, describiendo todos y cada una de las características principales de este. Y después hemos respondido a la parte de la documentación contable, explicando por qué no se puede emitir un documento ADOK en este supuesto práctico, haciendo referencia a la Ley General Presupuestaria y a la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción Operatoria Contable, con todas las fases sucesivas del gasto y explicando qué documentos habría que emitir en este sentido. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar conmigo. Espero que te haya gustado la resolución de este supuesto práctico. Recuerda que es la segunda pregunta del supuesto práctico oficial, opción 1 del año 2020, 2021, 2022. Bueno, que son las 3 ofertas de empleo público de estos 3 años comprimidas en un solo examen. Que en el siguiente supuesto pasaremos a la pregunta 3 y los vamos a ir resolviendo de forma perfecta hasta que nos quede muy claro todo esto y sepamos responder al examen sin tener ninguna duda. Así que nada, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente supuesto.